Nunca imaginé que un día como cualquier otro en la mansión terminaría de esta manera. Grace Williams, con su rutina bien establecida, entró esa mañana de octubre con el peso familiar de sus productos de limpieza en una mano y el uniforme planchado que la hacía sentir parte de un mundo que no era del todo suyo. El aire fresco del amanecer se mezclaba con el olor a tierra húmeda del jardín impecablemente cuidado, y el sol naciente proyectaba largas sombras sobre los altos muros de piedra que rodeaban la propiedad. Ashford Estate era un lugar imponente, con su fachada de ladrillos antiguos que parecía susurrar historias de riqueza acumulada a lo largo de generaciones. Grace, de 34 años, madre soltera de 2 niños que dependían de cada cheque que ganaba, había aprendido a navegar por estos espacios con una discreción que rayaba en la invisibilidad. Cruzaba la gran puerta de hierro forjado a las 6 en punto, sintiendo el crujido familiar bajo sus zapatos, y se dirigía directamente a la cocina, donde el silencio de la casa aún dormida la recibía como una vieja conocida. La mansión era un laberinto de opulencia que Grace conocía al detalle después de 3 años de servicio. Los pisos de mármol pulido reflejaban la luz de los candelabros de cristal que colgaban como estrellas del techo alto, y cada paso que daba resonaba ligeramente, un eco que le recordaba lo vasta que era la propiedad. Las paredes estaban adornadas con pinturas al óleo, obras maestras que valían fortunas inimaginables para alguien como ella, quien luchaba por pagar el alquiler y las clases extras de sus hijos. Las habitaciones eran tan amplias que el aire dentro parecía más fresco, más puro, como si el espacio mismo fuera un lujo. Grace se movía con eficiencia, limpiando sin perturbar, sabiendo que su rol era ser un fantasma útil, eliminar el polvo, borrar las huellas de la vida diaria de los ricos y desaparecer antes de que notaran su presencia. Era madre soltera, con un hijo de 9 años que soñaba con autos y una hija de 12 que devoraba libros, y cada día se recordaba a sí misma que este trabajo era su ancla, aunque significara tragarse el orgullo y mantener la distancia. Pero Richard Ashford, el dueño de todo aquello, era una excepción en su experiencia con familias adineradas. A los 78 años, con su cabello plateado que aún conservaba un toque de elegancia y un bastón que golpeaba el mármol con un clic rítmico, el señor Ashford siempre la saludaba con un buenos días genuino que la hacía sentir vista. No era la condescendencia fría de otros empleadores, era una calidez sutil, como el sol filtrándose a través de las cortinas pesadas de la mansión. Recordaba los nombres de sus hijos, Maya y David, y preguntaba por sus progresos en la escuela con un interés que parecía real, no fingido. A veces, dejaba pequeños regalos en la encimera de la cocina, un libro nuevo para Maya, cuya pasión por la lectura él había notado en una conversación casual, o un coche de juguete para David, que soñaba con ser mecánico. Grace apreciaba esos gestos, que aliviaban la soledad de su rutina diaria, pero nunca se permitía bajar la guardia por completo. Había visto cómo otras empleadas domésticas, al acercarse demasiado, terminaban envueltas en rumores maliciosos que las dejaban sin trabajo. Así que respondía con sonrisas corteses, decía gracias y continuaba con sus tareas. Manteniendo esa barrera invisible que la protegía, la mansión contaba con 12 dormitorios lujosos, cada uno con baños en suite que brillaban como joyas bajo la luz natural. 8 baños adicionales distribuidos en pasillos amplios, una biblioteca que se elevaba a través de 2 pisos con estanterías de madera oscura llenas de volúmenes antiguos, y un estudio privado donde el señor Ashford pasaba la mayoría de sus horas. Grace limpiaba ese estudio los martes y viernes, un ritual que realizaba con cuidado. Quitaba el polvo de los libros encuadernados en cuero que olían a tiempo y conocimiento acumulado. Pulía el escritorio de caoba hasta que reflejaba su propia imagen borrosa. Y vaciaba la papelera repleta de papeles arrugados con la letra temblorosa del señor Ashford. En los últimos meses, había notado cómo él se debilitaba gradualmente, sus manos, antes firmes, ahora temblaban al sostener la taza de café humeante, y su respiración se volvía agitada al subir las escaleras, un sonido ronco que ecoaba en los pasillos vacíos. A menudo lo encontraba sentado junto a la ventana del estudio, mirando al horizonte con una expresión perdida, como si reviviera recuerdos lejanos que el mundo exterior no podía tocar. El aroma a libros viejos y madera pulida se mezclaba con el leve olor a medicamento que empezaba a impregnar el aire, un recordatorio sutil de su fragilidad creciente. Su hijo, Marcus, lo visitaba una vez al mes, siempre enfundado en trajes caros que olían a colonia costosa y con el teléfono pegado a la oreja,
como si el tiempo con su padre fuera una interrupción en su agenda apretada. Grace había oído fragmentos de sus conversaciones a través de la puerta entreabierta del estudio. Mientras limpiaba el pasillo adyacente, Marcus hablaba de acuerdos comerciales complicados, carteras de acciones que fluctuaban como el clima, e impuestos que parecían devorar fortunas. El señor Ashford escuchaba en silencio la mayor parte del tiempo, su bastón apoyado contra la silla, asintiendo ocasionalmente con una expresión que mezclaba orgullo y resignación. Marcus siempre se marchaba exactamente después de una hora, dejando atrás un silencio que pesaba más que antes. Por otro lado, su hija Patricia vivía en California y llamaba todos los domingos a las 3 en punto, una rutina tan precisa como un reloj. Grace podía oír la voz del señor Ashford a través de las paredes gruesas, esforzándose por sonar alegre mientras preguntaba por su trabajo, su marido y sus hijos, nietos que nunca había conocido en persona. Las llamadas eran breves, nunca más de 15 minutos, y terminaban con un "te quiero", que parecía cargado de melancolía no expresada. Era un jueves por la mañana de octubre cuando todo cambió para Grace. El cielo estaba nublado, con un viento fresco que agitaba las hojas secas en el jardín, y el aroma a lluvia inminente se filtraba por las ventanas abiertas. Ella había llegado a su hora habitual, el clic de la llave en la cerradura resonando en el vestíbulo vacío, y comenzó su rutina en la cocina. Preparó café fresco, el vapor cálido subiendo en espirales que llenaban el aire con un olor reconfortante, sabiendo que el señor Ashford lo apreciaría al despertar. Organizó el correo acumulado en el mostrador, facturas con sellos oficiales, cartas comerciales en sobres elegantes y documentos médicos con términos técnicos que no comprendía del todo, pero que intuía no traían buenas noticias, palabras como cardiopatía y pronóstico reservado, que le provocaban un nudo en el estómago. Cuando el reloj marcó las 8 y no oyó los pasos habituales bajando las escaleras, una preocupación sutil se instaló en su pecho. El señor Ashford siempre se levantaba temprano, a las 7:30 ya estaba en su estudio, el periódico desplegado sobre el escritorio y sorbiendo café con movimientos pausados. Subió la escalera de mármol, sus pasos amortiguados por la alfombra gruesa que absorbía el sonido, y golpeó suavemente la puerta de su dormitorio, el eco del golpeteo resonando en el pasillo desierto. No hubo respuesta. Golpeó un poco más fuerte, el corazón latiéndole con mayor intensidad, pero solo el silencio respondió. Grace dudó, sintiendo el frío del picaporte en su mano. No se suponía que entrara en las habitaciones privadas sin permiso, pero un instinto maternal la impulsaba, el mismo que la hacía revisar a sus hijos en la noche. La casa estaba demasiado quieta, el aire cargado de una quietud anormal que le ponía los nervios de punta. Giró la manija y empujó la puerta lo suficiente para asomarse. El dormitorio estaba vacío, la cama hecha con precisión militar y el aroma a lavanda del detergente que usaba aún flotando en el aire. Pero entonces oyó sonidos débiles al final del pasillo, un jadeo irregular que la alarmó. Siguió el ruido hasta el estudio, donde la puerta estaba entreabierta, dejando escapar un haz de luz matutina que iluminaba el polvo en suspensión a través de la grieta. Vio al señor Ashford desplomado en su sillón de cuero, una mano presionada contra el pecho como si intentara contener un dolor invisible, y la otra agarrando el apoyabrazos con tanta fuerza que sus nudillos blanqueaban. Grace entró corriendo, el corazón martilleándole en los oídos, y se arrodilló junto a la silla, sintiendo el calor residual del cuerpo de él. Su rostro estaba pálido, con gotas de sudor perlando la frente arrugada, y su respiración era superficial, un sonido rasposo que llenaba la habitación con urgencia. Señor Ashford, dijo con voz temblorosa, tocando su brazo con gentileza, debo llamar una ambulancia. Él negó con la cabeza débilmente, sus ojos encontrando los de ella con dificultad, y susurró Grace, su voz apenas un hilo frágil en el silencio. Ella alcanzó el teléfono en el escritorio, el cordón enrollándose en sus dedos nerviosos, pero él atrapó su muñeca con una fuerza sorprendente para su estado, sus dedos fríos pero firmes. Por favor, dijo intentando articular las palabras, cada sílaba un esfuerzo visible que le arrugaba el rostro. Todavía no. Necesito decirte algo primero, algo importante. Grace lo miró a los ojos y vio no solo el dolor físico que lo consumía, sino una urgencia profunda, una desesperación que lo mantenía aferrado a la conciencia como si cada segundo contara. El aroma a libros antiguos y café viejo en el estudio se mezclaba con el leve olor metálico del sudor,
y la luz del sol filtrándose por la ventana proyectaba sombras alargadas en el piso de madera. —¿Qué pasa, señor Ashford? —preguntó, su voz un susurro cargado de preocupación, sintiendo el pulso débil de él bajo sus dedos. Él señaló el cajón del escritorio con un dedo tembloroso, el movimiento lento y deliberado. Cajón de abajo. La llave está en el portalápices. Grace encontró la pequeña llave de bronce entre los lápices y bolígrafos, sus manos temblando ligeramente al insertarla en la cerradura. Abrió el cajón, y dentro encontró un grueso sobremanila sellado, pesado en sus manos como si contuviera el peso de una vida entera. Su nombre estaba escrito en el frente con la letra cuidadosa y algo temblorosa del señor Ashford. Ese sobre, susurró él, respirando con dificultad, cada palabra interrumpida por pausas para recuperar aliento, contiene algo muy importante, algo que debería haber hecho hace años, pero era demasiado orgulloso, demasiado terco, demasiado asustado. Hizo una pausa, su pecho subiendo y bajando de manera irregular, el sonido de su respiración llenando el espacio como un reloj que se desacelera. Grace, necesito que me prometas algo. Ella asintió, sosteniendo el sobre contra su pecho, sintiendo el papel crujir bajo sus dedos, el corazón latiéndole con una mezcla de miedo y confusión. Prométeme que harás lo que tienes dentro. Prométeme que lo llevarás a cabo sin importar lo que digan los demás, sin importar lo difícil que se ponga. Su agarre en su muñeca se apretó ligeramente, un último esfuerzo de voluntad. Es mi último deseo, Grace. Lo único que me importa ahora. Grace lo miró, confundida y asustada, el aroma a madera pulida del escritorio mezclándose con el leve olor a enfermedad que emanaba de él. Señor Ashford, no lo entiendo. ¿Qué hay aquí? Ábrelo después, dijo, y su voz se debilitaba, cada palabra un susurro rasposo. Después de que me haya ido, pero prométeme primero. Prométeme que lo harás. Lo prometo, se oyó decir Grace, aunque no tenía idea de a qué se comprometía, las palabras saliendo de sus labios por instinto, impulsadas por la vulnerabilidad en los ojos de él. El señor Ashford sonrió entonces, una sonrisa real que iluminó su rostro pálido por primera vez en meses, un destello de paz en medio del dolor. Gracias, susurró, su voz apenas audible sobre el tic-tac distante del reloj en la pared. No sabes lo que esto significa para mí. Sus ojos se cerraron, y por un momento Grace pensó que se había ido, el silencio en la habitación haciéndose opresivo, el aire cargado de una quietud final. Pero luego los abrió de nuevo, mirándola directamente con una claridad sorprendente que contrastaba con su debilidad. Grace, quiero que sepas algo. Has sido más familia para mí estos últimos 3 años de lo que mis propios hijos jamás lo fueron. Tu amabilidad, tu respeto, la forma en que recordabas mi cumpleaños cuando mi propio hijo lo olvidaba, la forma en que siempre preguntabas por mi salud, no por mi dinero. Eso significaba todo para un anciano que creía haber perdido la capacidad de sentir algo. Las lágrimas brotaron de los ojos de Grace, calientes y saladas, rodando por sus mejillas mientras procesaba sus palabras, el estudio pareciendo más pequeño, más íntimo bajo la luz suave. Nunca lo había oído hablar tan abiertamente, tan vulnerablemente, su voz quebrándose como si cada confesión le costara un pedazo de su fuerza restante. Sé que crees que eres solo la criada, continuó, cada palabra requiriendo un esfuerzo tremendo, su pecho subiendo con dificultad, el bastón apoyado contra la silla como un testigo silencioso. Pero eres mucho más que eso. Eres la hija que debería haber criado. Eres la persona que debería haber sido. Su respiración se hizo más trabajosa, un sonido ronco que llenaba la habitación con urgencia, y Grace supo que el tiempo se agotaba, el aroma a libros viejos ahora opacado por el de su sudor frío. Ahora, susurró, llama a la ambulancia y Grace, recuerda tu promesa. Grace llamó al 911 con manos temblorosas, la voz temblorosa mientras le daba la dirección al operador, el teléfono resbalando ligeramente en su palma sudorosa. En cuestión de minutos, oyó las sirenas acercándose, su sonido aullante cortando el silencio matutino del barrio rico, un lamento que parecía eco de su propia angustia interior. Los paramédicos entraron corriendo al estudio con sus equipos haciendo ruido, el clater de bolsas e instrumentos rompiendo la quietud, mientras trabajaban para estabilizar al señor Ashford. Grace estaba parada en la esquina, agarrando el sobremanila contra su pecho, observando mientras revisaban sus signos vitales y lo preparaban para el transporte, el olor antiséptico mezclándose con el del estudio.
Señora, ¿es usted familia?, preguntó uno de los paramédicos, su voz profesional cortando el caos. No, respondió Grace en voz baja, sintiendo un nudo en la garganta. Soy su ama de llaves. Necesitamos contactar a sus parientes más cercanos. ¿Tienes su información? Grace asintió y les dio el número de teléfono de Marcus de la lista de contactos en el escritorio del señor Ashford, sus dedos temblando al hojear las páginas. Mientras lo sacaban en la camilla, los ojos del señor Ashford encontraron los de ella una última vez, un contacto fugaz lleno de significado. Sus labios se movieron levemente y ella pudo distinguir la palabra, promesa, un susurro final que se grabó en su memoria. La mansión se sintió vacía después de que todos se fueron, el silencio ahora opresivo, como si la casa misma estuviera de luto. Grace estaba sentada en la cocina mirando fijamente el sobre que tenía en sus manos, el papel áspero bajo sus dedos, el aroma a café frío recordándole la normalidad rota de esa mañana. Ella había hecho una promesa, pero ¿qué pasaría si no podía cumplirla? ¿Qué pasaría si lo que había dentro fuera imposible de lograr para alguien como ella, una mujer que luchaba día a día por mantener a su familia a flote? Su teléfono vibró con un mensaje de texto de su vecina que cuidaba a sus hijos antes de la escuela. Los niños subieron bien al autobús. Espero que el trabajo esté bien. Trabajar. Grace se dio cuenta de que no había pensado en su rutina de limpieza normal desde que encontró al señor Ashford, el estudio ahora un lugar marcado por el drama. Miró alrededor de la impecable cocina, el café que había preparado esa mañana todavía frío en la cafetera, el correo todavía esparcido en el mostrador. Todo parecía diferente ahora, como si el mundo entero hubiera cambiado en el lapso de una hora, el sol de media mañana filtrándose por las ventanas y proyectando patrones de luz en el piso. Ella decidió esperar. El señor Ashford había dicho que abriera el sobre cuando él se fuera y que ella respetaría sus deseos, el peso del sobre en su regazo un recordatorio constante. En cambio, hizo lo que siempre hacía cuando la vida se sentía abrumada, limpió. Grace pasó el día moviéndose por la mansión como si estuviera en trance, el aroma a limón del limpiador llenando el aire mientras quitaba el polvo de cada superficie, aspiraba cada alfombra con movimientos mecánicos y pulía cada pieza de plata hasta que brilló bajo la luz. El trabajo físico la ayudó a calmar su mente, el ritmo repetitivo distrayéndola de la tormenta emocional, pero no podía dejar de pensar en el sobre que estaba en la encimera de la cocina, su presencia como un secreto latiendo en el fondo de su conciencia. A las 4 en punto sonó su teléfono, el ringtone cortando el silencio. Era Marcus. Grace, acabo de llegar al hospital. Los médicos dicen que mi padre tuvo un ataque cardíaco masivo. Está en cuidados intensivos, pero no creen que sobreviva la noche. Grace cerró los ojos y sintió que el corazón se le hundía, un dolor sordo extendiéndose por su pecho. Lo siento mucho, señor Marcus. Necesito que te quedes en casa esta noche. En caso de que llamen del hospital, Patricia volará desde California, pero no estará aquí hasta mañana por la mañana. Por supuesto, dijo Grace, lo que necesites. Y Grace, no toques nada en su estudio. Podría haber documentos importantes allí que tengamos que revisar. Después de que Marcus colgó, Grace se quedó mirando el sobre, el silencio de la cocina envolviéndola como una manta pesada. Ella no le había contado nada al respecto y no estaba segura de por qué, un instinto la retenía, como si el secreto fuera solo entre ella y el señor Ashford. Algo en la forma en que se lo había dado, la urgencia en su voz, el secretismo de todo eso la hacía sentir como si estuviera destinado a permanecer entre ellos. Ella llamó a su vecina para preguntarle si sus hijos podían pasar la noche allí, explicándole que necesitaba quedarse en el trabajo, la voz de la vecina llena de comprensión al otro lado de la línea. Luego se preparó una cena sencilla, un sándwich que apenas probó, y se sentó a la mesa de la cocina con el sobre al lado del plato esperando, el tic-tac del reloj en la pared marcando los minutos como un conteo regresivo. La llamada llegó a las 11:37 de esa noche, el teléfono vibrando sobre la mesa de madera. Grace, él es Marcus. Mi padre falleció hace 20 minutos. Grace sintió que las lágrimas corrían por su rostro antes incluso de darse cuenta de que estaba llorando, un sollozo ahogado escapando de su garganta. Lo siento mucho, susurró, la voz quebrada por la emoción. Gracias. Mira, Patricia y yo estaremos allí mañana por la mañana para empezar a hacer los arreglos. Puedes tomarte el día libre.
Te llamaremos cuando necesitemos que regreses. Después de colgar, Grace se quedó sentada en la cocina silenciosa durante un largo rato, el aire fresco de la noche filtrándose por una ventana entreabierta, trayendo el olor a jazmín del jardín. El señor Ashford se había ido. El amable anciano que recordaba los nombres de sus hijos, que preguntaba por su vida con genuino interés, que la trataba como a un ser humano en lugar de solo un servicio, se había ido para siempre, dejando un vacío que se sentía palpable en la mansión. Con manos temblorosas, cogió el sobre y lo abrió con cuidado, el sello rompiéndose con un crujido suave. Dentro había una pila de documentos legales, todos con el membrete de Patterson Williams and Associates, uno de los bufetes de abogados más prestigiosos de la ciudad, el papel grueso y oficial bajo sus dedos. El primer documento fue una carta dirigida a ella, escrita a mano por el señor Ashford, la tinta azul ligeramente desvaída en algunos lugares. Mi querida Grace, comenzaba, la letra temblorosa reflejando su debilidad. Si estás leyendo esto, entonces he fallecido y estás a punto de descubrir algo que cambiará tu vida para siempre. Rezo para que encuentres la fuerza para llevar a cabo mi último deseo, porque es lo más importante que le he pedido a alguien. Las manos de Grace temblaban mientras continuaba leyendo, la luz de la cocina proyectando sombras suaves sobre la página. Hace 42 años cometí un terrible error. Era joven, orgulloso y tonto. Me enamoré de una hermosa mujer llamada Sarah Williams, pero estaba demasiado preocupado por lo que mi familia pensaría, demasiado preocupado por mi reputación, demasiado asustado de lo que la sociedad diría sobre un hombre blanco amando a una mujer negra. Grace jadeó y su corazón latió con fuerza, un pulso acelerado que resonaba en sus oídos. Williams, ese era su apellido, un detalle que de repente cobraba un significado abrumador. Sarah estaba embarazada de mi hijo cuando la abandoné. Le di dinero y le dije que se fuera, que nunca más me contactara. Me dije a mí mismo que nos estaba protegiendo a ambos, pero la verdad es que solo me estaba protegiendo a mí mismo. Fui un cobarde. La carta continuaba y con cada palabra, Grace sentía que su mundo se ponía patas arriba, un vértigo emocional que la hacía aferrarse a la mesa. Esa niña era tu madre, Grace. Tú eres mi nieta. Has estado limpiando mi casa, cuidándome, mostrándome el amor y el respeto que nunca merecí y he estado demasiado avergonzado para decirte la verdad. Grace tuvo que dejar de leer, el papel arrugándose ligeramente bajo sus dedos, y se levantó de la mesa, comenzando a caminar en círculos por la cocina, el piso frío bajo sus pies, intentando procesar lo que acababa de aprender. El señor Ashford era su abuelo, el padre de su madre, el hombre que había abandonado a su abuela hace tantos años, un secreto enterrado que ahora salía a la luz como un fantasma del pasado. Pensó en su madre, Sarah Williams, que había muerto cuando Grace tenía 25 años, el recuerdo trayendo un dolor fresco, como si el tiempo no hubiera curado la herida. Su madre siempre se había negado a hablar del abuelo de Grace y cambiaba de tema cada vez que Grace hacía preguntas, una evasión que ahora cobraba sentido, un silencio protector que ocultaba una traición profunda. Ahora ella entendía por qué, el aroma a café frío ahora amargo en el aire. Con una respiración profunda, Grace volvió a sentarse y continuó leyendo, la carta temblando en sus manos. Sé que esto es un shock y sé que puedes odiarme por lo que hice, pero Grace, necesito que me ayudes a arreglar las cosas. En este sobre encontrarás mi último testamento. Te lo he dejado todo. La casa, el dinero, las inversiones, todo. Pero hay condiciones. Grace hojeó los documentos legales, sus ojos escaneando palabras que apenas entendía, términos como fondos fiduciarios y títulos de propiedad que parecían de otro mundo. Fondos fiduciarios, títulos de propiedad, certificados de acciones, cuentas bancarias, números que parecían imposiblemente grandes, cifras que la dejaban sin aliento. Mi primera condición es que uses esta herencia para encontrar a tu abuela Sarah. Ella todavía está viva. Vive en un asilo de ancianos en Memphis. He estado pagando su atención de forma anónima durante los últimos 15 años, pero ella no sabe qué es de mí. Quiero que le digas que nunca dejé de amarla y que lamento haber sido tan tonto. Las lágrimas nublaron la visión de Grace mientras seguía leyendo, borrones en la página que reflejaban su turbulencia interior. Mi segunda condición es que debes revelarles la verdad sobre nuestra familia a Marcus y Patricia. Necesitan saber que tienen una hermana y necesitan saber qué clase de hombre era realmente su padre.
Esto no será fácil, Grace. Estarán enojados, lucharán contra ti, intentarán impugnar el testamento, pero lo he hecho legalmente vinculante. El dinero es tuyo por derecho. Grace dejó la carta abrumada, el peso de la revelación asentándose como una piedra en su estómago. Ella era rica, más rica de lo que jamás había imaginado, pero también le pedían que destruyera una familia, que revelara secretos que destrozarían todo lo que Marcus y Patricia creían sobre su padre, un acto que la aterrorizaba y la llenaba de responsabilidad. La carta no estaba terminada. Mi condición final es la más importante. Quiero que uses este dinero para ayudar a otras personas como me ayudaste a mí. Inicia una fundación, construye escuelas, apoya a madres solteras como tú. Muéstrale al mundo cómo es la verdadera bondad. Muéstrale lo que debería haber sido. Al final de la carta había un número de teléfono y un nombre, abogado James Patterson. Llámalo mañana, Grace. Él te explicará todo y te ayudará con el proceso legal. Y recuerda, me lo prometiste. Este es mi último deseo y eres la única persona en la que confío para llevarlo a cabo. Grace se sentó en la tranquila cocina hasta el amanecer, leyendo y releyendo los documentos, el cielo aclarando gradualmente fuera de la ventana, tratando de comprender la magnitud de lo que el señor Ashford le había pedido que hiciera. Ella no solo estaba heredando dinero, ella estaba heredando una misión, una responsabilidad de corregir los errores del pasado y construir algo mejor para el futuro, un legado que se sentía tanto una bendición como una carga. Cuando Marcus y Patricia llegaron esa mañana, Grace los estaba esperando en la sala de estar con el sobre en la mesa de café frente a ella, el sol filtrándose a través de las cortinas y proyectando patrones dorados en el piso. Parecían sorprendidos de verla allí, el aroma a café fresco que ella había preparado por hábito llenando el aire. Grace, pensé que te había dicho que te tomaras el día libre, dijo Marcus aflojándose la corbata mientras se sentaba frente a ella, su voz cansada por el viaje y el duelo. Patricia, una mujer bien vestida de unos 50 años con el cabello plateado de su padre, miró alrededor de la habitación con ojos calculadores, su perfume floral contrastando con la atmósfera pesada. Tenemos que empezar a revisar las cosas de papá, a averiguar qué hay que hacer con sus bienes. Grace respiró profundamente, sintiendo el pulso acelerado en sus sienes. En realidad, hay algo que ambos necesitan saber. Marcus se reclinó en su silla y su expresión pasó de la confusión a la impaciencia, el tic-tac del reloj en la pared acentuando la tensión. Grace, sea lo que sea que se trate, puede esperar. Tenemos que hacer arreglos funerarios, llamar a abogados y tomar muchas decisiones que, francamente, no te conciernen. Patricia asintió mirando su teléfono, sus uñas perfectamente manicureadas tamborileando en la pantalla. Lo siento, pero realmente necesitamos centrarnos en asuntos familiares en este momento. Las manos de Grace temblaron cuando tomó el sobre, el papel crujiendo ligeramente. Se trata de asuntos familiares. Tu padre me dejó esto antes de morir ayer. Me hizo prometer que lo compartiría contigo. ¿Qué te dejó? Marcus se puso de pie y su voz sonó aguda, un tono de incredulidad mezclada con irritación. Grace, si estás tratando de afirmar que él te prometió algo, debes entender que los acuerdos verbales no tienen validez legal. No es verbal, dijo Grace en voz baja, sacando los documentos legales, el aroma a tinta fresca aún perceptible. Está todo aquí por escrito. Patricia se acercó y entrecerró los ojos al ver el membrete del bufete de abogados, su expresión endureciéndose. Esos son documentos legales. ¿Dónde los conseguiste? Tu padre me los dio ayer por la mañana, justo antes de llamar a la ambulancia. Fue muy claro sobre lo que quería que hiciera. Marcus le arrebató los papeles de las manos a Grace, su rostro enrojeciendo mientras escaneaba la primera página, el silencio roto solo por el volteo de las hojas. Esto es ridículo. Esto tiene que ser algún tipo de error. ¿Qué dice? Exigió Patricia intentando leer por encima del hombro de su hermano, su voz tensa. La voz de Marcus apenas estaba controlada, un temblor de ira subyacente. Según esto, papá le dejó todo a Grace, la casa, el dinero, todo. Patricia se rió, pero no había humor en ello, un sonido seco que resonó en la habitación. Eso es imposible, Grace. No sé a qué clase de juego estás jugando, pero esto es un fraude. No puedes simplemente falsificar documentos legales y esperar que los creamos.
No he falsificado nada, dijo Grace poniéndose de pie lentamente, sintiendo un nudo en el estómago pero manteniendo la voz firme. Tu padre tenía sus razones para lo que hizo. Razones que necesitas escuchar. Razones. Marcus arrojó los papeles sobre la mesa de café, el impacto haciendo que algunos se esparcieran. La única razón sería si manipularas a un anciano enfermo para que cambiara su testamento. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto, Grace? ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en él? Grace sintió que el pecho se le oprimía, un calor subiendo a sus mejillas, pero se obligó a mantener la calma, recordando la promesa. Hay más que necesitas saber sobre tu padre, sobre mí, sobre por qué tomó esta decisión. Patricia recogió la carta escrita a mano por el señor Ashford y sus ojos recorrieron rápidamente la página, su expresión pasando de ira a confusión, el silencio creciendo como una sombra. Mientras leía, su rostro pasó de la ira a la confusión y luego a algo cercano al horror, sus manos temblando ligeramente. Esto no puede ser real, susurró, la voz quebrada. ¿Qué? Marcus arrebató la carta de las manos de su hermana, sus dedos arrugando el papel. Mientras leía, Grace vio que su expresión cambiaba de furia a incredulidad, el color drenándose de su rostro. Él dice que eres nuestra hermana. Marcus miró a Grace con voz hueca, un susurro que Beverly Field de Room. Está diciendo que nuestro padre tenía una relación con tu abuela. Grace asintió con la garganta apretada, el aroma a perfume de Patricia ahora abrumador en la cercanía. Hace 42 años antes de casarse con tu madre. Mi abuela era Sarah Williams. Estaba embarazada de mi madre cuando tu padre la abandonó. Patricia se hundió en su silla, su rostro pálido, las manos apretadas en su regazo. Esto es una locura, padre. Nunca. Él no habría guardado algo como esto en secreto por tanto tiempo. Pero lo hizo, dijo Grace suavemente, sintiendo un dolor empático por ellos. Él había cargado con esta culpa toda su vida. Por eso siempre fue amable conmigo. Por eso sabía los nombres de mis hijos. Preguntaba por mi vida. Él sabía quién era yo. Marcus caminaba de un lado a otro de la habitación, pasándose las manos por el pelo, sus pasos resonando en el piso de madera. Aunque esta historia sea cierta, y no digo que lo sea, no significa que él tuviera derecho a regalar nuestra herencia. Somos sus hijos legítimos. Yo también, dijo Grace, sorprendida por la fuerza de su propia voz, un fuego interior que la impulsaba. Según la ley, según los resultados de la prueba de ADN que están en ese sobre, soy su nieta. Eso me convierte en familia también. Patricia levantó la vista de los papeles que estaba leyendo, sus ojos brillando con una mezcla de duda y curiosidad. Prueba de ADN. ¿Cuándo se hizo la prueba de ADN? Hace 6 meses, respondió Grace, el recuerdo de la promesa dándole fuerza. Lo hizo sin decírmelo. Los resultados están ahí con todo lo demás. Marcus dejó de caminar y su rostro se endureció, un músculo tensándose en su mandíbula. Esto es chantaje. Te enteraste de alguna manera, probablemente a través de esos documentos médicos a los que tuviste acceso mientras limpiabas y lo chantajeaste para que cambiara su testamento. Eso no fue lo que pasó. Entonces, explícame cómo una criada termina heredando millones de dólares de un hombre para el que ha trabajado durante 3 años. Espetó Marcus, su voz elevándose. Explícame cómo eso tiene sentido. Grace sintió que las lágrimas le picaban en los ojos, un calor ardiente en su pecho, pero se negó a dejarlas caer, aferrándose a la mesa para estabilizarse. Tu padre se sentía culpable por haber abandonado a mi abuela. Se sentía culpable por no haber conocido nunca a su hija. Mi madre. Se sentía culpable por los años que pasó, ignorando el hecho de que su nieta estaba allí mismo en su casa cuidándolo. La culpa no justifica el robo, dijo Patricia con frialdad, su voz cortante como un cuchillo. Y eso es lo que es. Nos robasteis a nuestro padre y ahora estás intentando robar también nuestra herencia. Nunca robé nada, dijo Grace y su voz se hizo más fuerte, un temblor de indignación en ella. Limpié su casa, fui respetuosa, fui amable. Nunca pedí nada más que mi sueldo. Marcus sacó su teléfono, sus dedos volando sobre la pantalla. Voy a llamar a nuestro abogado.
Este testamento está siendo impugnado. Ningún tribunal del mundo va a permitir que esto siga así. Puedes intentarlo, dijo Grace en voz baja, sintiendo una calma inesperada. Pero tu padre trabajó con uno de los mejores bufetes de abogados de la ciudad para asegurarse de que esto fuera legalmente vinculante. Sabía que lucharías. Patricia se puso de pie, sus ojos brillando de ira, el perfume floral ahora asfixiante. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a venir a nuestra familia, a nuestro dolor y tratar de destruir todo lo que nuestro padre construyó? No estoy tratando de destruir nada. Estoy tratando de honrar su último deseo. Su último deseo. Marcus se rió amargamente, un sonido hueco que resonó en la habitación. Su último deseo debería haber sido cuidar de los niños que realmente lo conocieron, que realmente lo amaron. Grace sintió que algo se rompía dentro de su pecho, un dolor agudo que la hizo respirar profundo. ¿Crees que no lo amaba? ¿Crees que esos años de cuidarlo, de escucharlo hablar de su soledad, de verlo iluminarse cuando veía los dibujos de mis hijos? ¿Crees que eso no significaba nada para mí? Amaba su dinero, dijo Patricia con dureza, su voz como un latigazo. Ni siquiera sabía nada del dinero hasta ayer, respondió Grace, la indignación dándole fuerza. Lo amaba porque era amable conmigo cuando nadie más lo era, porque me trataba como a un ser humano en lugar de solo como una empleada contratada, porque recordaba mi cumpleaños y me preguntaba por mis sueños y se preocupaba cuando llegaba tarde al trabajo. La habitación quedó en silencio, el tic-tac del reloj amplificando la tensión, Marcus y Patricia intercambiando miradas, y Grace pudo ver que algo estaba cambiando en sus expresiones, un destello de duda. ¿De verdad no lo sabías?, Marcus preguntó en voz baja, su tono suavizándose ligeramente. Grace meneó la cabeza, las lágrimas ahora rodando libremente. No tenía idea de quién era yo para él. Solo pensé que era un anciano solitario que necesitaba a alguien que se preocupara por él. Patricia volvió a sentarse y su enojo pareció disminuir, sus hombros cayendo como si el peso la aplastara. Él nunca habló así de nosotros. Nunca preguntó por nuestros sueños. Él hablaba de ti todo el tiempo, dijo Grace suavemente, limpiándose las mejillas. Estaba orgulloso de tu éxito empresarial, Marcus. Guardaba todos los artículos de periódico que mencionaban a tu empresa y Patricia tenía fotos de tus hijos en su escritorio. Hablaba de lo inteligentes que eran, de lo mucho que deseaba poder verlos más a menudo. La voz de Marcus ahora era más tranquila, un susurro reflexivo. Él nunca nos dijo eso. Él los amaba a ambos, pero cargaba con esta culpa por mi abuela, por mi madre, por mí. Sentía que no merecía su amor por lo que había hecho. Grace cogió otro documento del sobre, el papel crujiendo en el silencio. Hay más. Él ha estado pagando el cuidado de mi abuela en un asilo de ancianos durante 15 años. Ella todavía está viva, tiene 91 años y no sabe que el dinero viene de él. Nuestro padre lleva 15 años apoyando a tu abuela, Patricia preguntó, su voz llena de incredulidad. Sí. Y según su carta, quiere que la visite, quiere que le diga que nunca dejó de amarla y que lo siente. Marcus se sentó pesadamente y pareció que las ganas de luchar lo abandonaban, su rostro ahora marcado por la fatiga. Esto cambia todo lo que creíamos saber sobre él. No cambia nada, dijo Patricia. Pero su voz carecía de convicción, un tono vacilante. Simplemente significa que cometió errores y trató de comprar su salida de la culpa. Grace miró a ambos, a esas personas que aparentemente eran sus medio hermanos, y sintió una extraña mezcla de tristeza y esperanza, el sol de la tarde calentando la habitación. No solo me dio dinero, me dio condiciones. Tengo que usarlo para ayudar a la gente. Tengo que empezar una fundación. Tengo que asegurarme de que otras madres solteras no pasen por momentos difíciles como los que pasó mi madre, como los que he pasado yo. ¿Una fundación?, Marcus preguntó, inclinándose hacia adelante. Grace asintió y sacó más documentos, el aroma a tinta legal ahora familiar. La Fundación Sarah Williams para madres solteras lo tenía todo planeado. Becas, capacitación laboral, asistencia para el cuidado de niños. Quería usar su dinero para solucionar el tipo de problemas que obligaron a mi abuela a criar a mi madre sola.
Patricia permaneció en silencio durante un largo momento leyendo los documentos de la fundación, sus ojos moviéndose rápidamente por las líneas. Él realmente pensó en esto. Pasó meses planeándolo, tal vez años. Esta no fue una decisión de último minuto tomada por un hombre enfermo. Este fue su intento de arreglar las cosas. Marcus se levantó y caminó hacia la ventana, mirando el jardín donde Grace había visto al señor Ashford sentado tantas veces, mirando a la distancia, el verde de las hojas contra... Patricia levantó la vista de los papeles que estaba leyendo, sus ojos brillando con una mezcla de duda y curiosidad. Prueba de ADN. ¿Cuándo se hizo la prueba de ADN? Hace 6 meses, respondió Grace, el recuerdo de la promesa dándole fuerza. Lo hizo sin decírmelo. Los resultados están ahí con todo lo demás. Marcus dejó de caminar y su rostro se endureció, un músculo tensándose en su mandíbula. Esto es chantaje. Te enteraste de alguna manera, probablemente a través de esos documentos médicos a los que tuviste acceso mientras limpiabas y lo chantajeaste para que cambiara su testamento. Eso no fue lo que pasó. Entonces, explícame cómo una criada termina heredando millones de dólares de un hombre para el que ha trabajado durante 3 años. Espetó Marcus, su voz elevándose. Explícame cómo eso tiene sentido. Grace sintió que las lágrimas le picaban en los ojos, un calor ardiente en su pecho, pero se negó a dejarlas caer, aferrándose a la mesa para estabilizarse. Tu padre se sentía culpable. Los tres permanecieron sentados en silencio durante varios minutos, mientras el peso de la revelación se asentaba a su alrededor como polvo bajo la luz del sol de la tarde que entraba por las altas ventanas, el aroma a madera pulida de los muebles llenando el espacio. Finalmente, Patricia habló, su voz más suave. Necesito ver los resultados de la prueba de ADN. Grace le entregó la carpeta, el papel deslizándose entre sus dedos. Patricia estudió los documentos cuidadosamente con expresión ilegible, el silencio roto solo por el volteo de páginas. Es real, dijo finalmente. Eres realmente nuestra hermana. Marcus se apartó de la ventana. Media hermana. Hermana, corrigió Patricia con firmeza. Si vamos a hacer esto, si vamos a aceptar lo que papá quería, entonces Grace es nuestra hermana. Punto final. Grace sintió que las lágrimas finalmente se derramaban, un alivio mezclado con dolor. No vas a luchar contra el testamento. Marcus regresó al sofá y se sentó frente a ella, su expresión ahora pensativa. Todavía no lo sé. Es mucho que procesar. Nuestro padre ha muerto. Acabamos de descubrir que tenemos una hermana y toda nuestra comprensión de quién era él se ha puesto patas arriba. Pero, añadió Patricia, no vamos a tomar ninguna decisión hoy. Necesitamos tiempo para lamentar, tiempo para pensar, tiempo para entender qué significa todo esto. Grace sintió secándose los ojos, el sol ahora más bajo en el cielo. Lo entiendo. Esto es abrumador para todos nosotros. Marcus la miró con algo que podría haber sido curiosidad en lugar de enojo, un cambio sutil en su postura. Háblame de tus hijos. Papá los mencionó, pero yo nunca los escuché realmente. Grace sonrió por primera vez desde que comenzó la conversación, un calor familiar extendiéndose en su pecho. Maya tiene 12 años, quiere ser escritora, lee todo lo que cae en sus manos y David tiene 9. Desarma todos los aparatos electrónicos de la casa para ver cómo funcionan. Mi padre les dejó fondos para la universidad, dijo Patricia mientras revisaba los papeles, su voz llena de sorpresa. Becas completas para cualquier universidad a la que quieran asistir. A Grace se le cortó la respiración, un jadeo suave escapando de sus labios. ¿Él hizo qué? Todo está aquí. Fondos para la universidad, cuentas fiduciarias, incluso dinero reservado para sus bodas cuando sean mayores. La voz de Patricia era suave y llena de asombro. Él realmente pensaba en ellos como sus bisnietos. Marcus meneó la cabeza lentamente, su expresión suavizándose. Él conocía a tus hijos mejor que a sus propios nietos. Supongo que es culpa nuestra. Estábamos tan ocupados con nuestras propias vidas que nunca le dedicamos tiempo. No es demasiado tarde, dijo Grace en voz baja. Quiero decir para nosotros, para esta familia, si quieres que sea una familia.
Patricia y Marcus se miraron y se comunicaron en silencio, un intercambio de miradas que hablaba de años de historia compartida. Ya veremos, dijo finalmente Marcus. Primero enterramos a nuestro padre, luego averiguamos qué viene después. Grace volvió a reunir los documentos en el sobre con las manos más firmes, el peso ahora familiar. Ahora hay una cosa más. Tu padre me pidió que hablara en su funeral. Quería que le contara a la gente sobre la fundación, sobre lo que estaba tratando de hacer con su último acto. ¿Vas a hablar en el funeral?, Patricia preguntó, su voz curiosa. Solo si estás de acuerdo. Sé que este es el momento de duelo para tu familia. Marcus se quedó en silencio por un momento, mirando al piso. ¿Qué dirías? Grace pensó en el señor Ashford en las mañanas en las que él se sentaba en su estudio y miraba por la ventana, en la tristeza en sus ojos cuando hablaba de sus arrepentimientos, en la forma en que había sonreído cuando ella le había prometido cumplir su último deseo, el aroma a café y libros viejos reviviendo el recuerdo. Les diría que era un hombre que cometió errores, pero que pasó sus últimos años tratando de hacer las cosas bien. Les diría que el amor no siempre es perfecto, pero nunca es demasiado tarde para tratar de curar las heridas que hemos causado. Y les diría que a veces el mejor regalo que podemos dar es la oportunidad de que alguien más viva una vida mejor que la nuestra. Patricia ahora estaba llorando, las lágrimas corrían por sus mejillas, un sollozo suave escapando. ¿Le hubiera gustado eso? Marcus asintió lentamente, su expresión ahora pensativa. Sí, lo habría hecho. Grace se puso de pie todavía agarrando el sobre, el sol poniente tiñendo la habitación de tonos anaranjados. Debería irme. Tienes arreglos que hacer y yo tengo una promesa que cumplir. ¿A dónde vas?, Patricia preguntó, secándose los ojos. Grace miró hacia la puerta pensando en el largo viaje que le esperaba, el aroma a jazmín del jardín filtrándose por la ventana abierta. Memphis, necesito visitar a mi abuela. Necesito decirle que Richard Ashford nunca dejó de amarla y que finalmente está listo para volver a casa.